Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Event Talks, la número 7 nada menos. Y hoy vamos a hablar de cómo va a ser el coche del futuro, de qué va a estar hecho, cómo se va a fabricar, cómo se va a tener o cómo se va a conducir. Es una... Bueno, siempre estamos hablando de cosas que son el futuro, pero nunca hablamos exactamente del coche en el futuro. Hablamos de la inteligencia artificial, que saldrá hoy, hablaremos del coche autónomo, que saldrá hoy, saldrán muchas cosas, pero hoy vamos a centrarnos un poco más en lo tangible del coche, en qué va a estar hecho, cómo va a ser, de qué va a ser la carrocería, los neumáticos, cómo se va a fabricar, todo ese tipo de cosas. Y tenemos como ponente principal, que hoy no me enrollo, tenemos como ponente principal a Antonio Espirosa de los Monteros, que es el CEO y cofundador de Liux, que es una marca que probablemente muchos de vosotros todavía no conozcáis porque no tiene todavía coches en el mercado, no tienes todavía coches en la calle, pero los va a tener, como os voy a explicar, lo va a tener dentro de muy poco. Y la forma de trabajar que tiene Liux es completamente diferente al del resto de fabricantes que hay ahora mismo, por lo menos operando en España. Es radicalmente diferente. Antonio es emprendedor con trayectoria de innovación, de hecho el agua que estamos tomando aquí era suya. Es especialista en innovación, sostenibilidad e impacto social, lidera el desarrollo de una nueva generación de vehículos eléctricos centrados en eficiencia y procesos de fabricación avanzados. Integra tecnología y diseño para transformar la industria de la automoción. Reconocido como uno de los top 15 jóvenes emprendedores del mundo por la revista Young World, combina visión estratégica, capacidad de ejecución y enfoque en modelos de negocio con impacto positivo. Pues nada, Antonio, todo tuyo. Todavía no aplaudáis, que igual es una mierda lo que os cuento. Bueno. Oye, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Events, la verdad. Y bueno, pues yo tengo que contaros un poco mi libro, aquí en lo que estoy metido, que es este proyecto de Liux, en el que lo que estamos tratando es de lanzar un OEM al mercado en un momento pues, muy contracorriente, ¿no? Cuando parece que la industria europea se tambalea y los grandes fabricantes con mucho músculo, con mucha historia, con muchas capacidades, pues están sufriendo mucho con el momento de mercado, con los cambios de tecnología. Y bueno, ¿cómo afrontamos un proyecto de este tipo? Desde la humildad, porque somos una empresa pequeña, somos una startup grande, pero una empresa pequeña de este sector, muy pequeña. Y bueno, ¿cómo tratamos de trabajar desde una perspectiva muy radical de visión de sostenibilidad, ¿no? De hecho, un poco el comienzo, yo creo que de esta historia es que la primera idea que surgió fue cómo hacer un coche súper sostenible, cómo hacer el coche más sostenible del mundo, cómo se puede hacer un coche de la forma más sostenible posible. Y no desde una perspectiva de prototipo o laboratorio, sino cómo se hace un coche sostenible para la industria y para lanzarlo al mercado y para competir en el mundo real, ¿no? Pues nosotros somos una empresa tecnológica de movilidad, en realidad, porque no nos dedicamos a ensamblar un coche, desarrollamos bastantes tecnologías para montar en este vehículo y bueno, tenemos I+D propia y desarrollos propios en temas de materiales, trabajamos mucho en el ámbito de los composites, ahora me extenderé un poco en cómo los usamos y qué impacto tienen a nivel de negocio y a nivel de sostenibilidad. Trabajamos también la electrónica, el hardware, el software in-house. Nos desarrollamos nuestro propio powertrain, nuestros sistemas del coche, esto viene un poco por voluntad, pero también a veces por necesidad, ¿no? Hace un año estuve en BYD, en Shenzhen, y el director comercial para Europa me decía una cosa que me hizo mucha ilusión. Me decía, está muy guay que os desarrolléis todo in-house. Supongo que os pasa que los grandes fabricantes o los grandes proveedores no quieren trabajar con vosotros y entonces tenéis que hacer las cosas in-house. Y dije, claro, es que es exactamente lo que nos pasa. Y me dijo, es que a nosotros nos pasaba igual al principio. Entonces, si BYD hoy es lo que es una vertical absolutamente integrada con todas las capacidades, o sea, cuando llegas a la sede de BYD te das cuenta de que no solo hacen ordenadores, que es lo que les permite hacer una pantalla y un hardware y un software y un infotainment para su coche, es que hacen las máquinas que hacen los ordenadores. O sea, la integración es un disparate. Y nos venían a decir que han tenido que desarrollar todas esas capacidades porque cuando eran pequeños los proveedores no les hacían mucho caso, ¿no? Entonces me recordaba y pensaba, algún día hay esperanza de ser un BYD, ¿no?
Y luego tenemos nuestra propia fábrica en España, una planta de ensamblaje en Azuque Cadenares que estamos poniendo en marcha y lanzando y haciendo el ramp-up de producción. Sabéis que esto es una fábrica de coches muy pequeñita, pero una fábrica de coches no es darle al on y empieza a fabricar, ¿no? Estos son muchos meses de ramp-up y mucha logística, mucha calidad. Y además tenemos una pequeña fábrica de composites en Alicante donde nos hacemos nuestras propias piezas. Esta es un poco nuestra estructura a día de hoy. Somos una empresa muy pequeña para el sector. Somos unas 70 personas, 17 en corporativo, 19 en ensamblaje, 22 en I+D, 8 en composites, 3 en China para la supply chain y 1 en Italia porque va a ser uno de nuestros mercados más grandes. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Homologar un coche en la categoría L7. Homologar en Europa es un infierno y cuando eres una empresa pequeña con 40 personas que teníamos cuando conseguimos la homologación, más aún. Hemos conseguido hemos entrado en la categoría de mayor crecimiento del mercado. La L7 es una categoría pequeña, ahora os hablaré un poco de dónde está situada, pero es la que más crece. Hay una demanda clarísima desde hace 5 años y la proyección es que siga creciendo por encima del 10% anual. Y bueno, pues aquí un poco la visión era que sostenibilidad no puede seguir significando como ser aburrido o ser un poco pereza, ¿no? Entonces, el objetivo era vamos a ligar sostenibilidad a performance. Sostenibilidad no es hacer un material más caro, sostenibilidad es reducir peso, reducir consumo energético, reducir coste al final, pero que todo eso redunde en un mejor performance, tener un coche que funcione muy bien para esta categoría, ¿no? Y además con esa visión de que los L6, L7, los microcars de toda la vida están percibidos como coches de juguete, que uno no genera mucho deseo y muchas ganas de conducirlos, bueno, pues se conducen porque tienen menos de 18 años si puedes o porque no te han quitado el carnet, ¿no? Y luego tecnología productiva propia. Nosotros entramos en una de las reflexiones que hicimos fue el mundo va en 2 direcciones, o hacia lo masivo, ultramasivo, o sea, montar una gigafactoría para hacer 1 millón de coches al año, prácticamente todos iguales, o a la especialización y al nicho, ¿no? Entonces, en la especialización y en el nicho no podemos producir como producen los que producen lo masivo. Entonces hemos desarrollado una tecnología productiva propia basada en composites, no hacemos estampación metálica o inyección de metal, que es como se fabrican los coches en las grandes fábricas. Para eso nos teníamos que haber hecho trampas en el plan de negocio y haber puesto que íbamos a hacer 200.000 coches, porque es la única forma de amortizar esas infraestructuras. Aquí hemos tenido que desarrollar una tecnología productiva específica para nuestro volumen y el volumen realista que hace una marca como la nuestra, pues que puedes proyectar 20 o 30.000 coches al año dentro de unos cuantos años cuando la cosa ya madure, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la L7? Pues una categoría de vehículo ligero, ultra compacto, muy enfocado en urbano. Nosotros estas son algunas imágenes de prototipos que hemos ido desarrollando por el camino, un poco a nivel de producto, interiores. Que esto tenga aspecto de coche, aunque sea un cuadriciclo pesado por homologación, siempre decimos que esto es un L7 de homologación y un coche de sensaciones, ¿no? Os habla un poco de este mercado. Lo interesante de por qué está creciendo esta categoría es porque si te sales un poco de los números específicos del mercado y ves cómo se mueve la gente, hay una obsesión total por la autonomía de los coches eléctricos, pues si analizas realmente cómo se mueve la gente, el 97% de los trayectos diarios de particulares en Europa son cortos, de menos de 100 kilómetros. La mayoría de la gente va sola en su coche, un 80% de los trayectos son individuales, más de un 80%, y la ocupación media es 1,3 personas, muy baja. Entonces estamos usando un solo tipo de vehículo para solucionar todos los trayectos, la mayoría de los cuales son cortos y casi siempre individuales. Esto es un disparate de ineficiencia en el uso de los activos y nosotros entendemos que el futuro, entendemos por qué crece la categoría, porque hace falta un poquito de especialización pues para un 97% de trayectos cortos y casi siempre individuales, usar un SUV de 2 toneladas diseñado para viajar 700 kilómetros y para 5 o 7 personas no tiene mucho sentido para el día a día. Es un problema de tráfico, un problema de coste, un problema de... De ahí un poco el crecimiento de esta categoría. La L7 es una categoría entre los microcar, que conocéis todos de toda la vida, limitados a 45 km por hora, no pueden salir a autopista, para un nicho muy concreto. Y la M1, turismos. Aquí está la L7 que te permite circular a 90 km por hora, solucionar todo el transporte metropolitano, salir a autopista pues es un coche perfecto no para trayectos locales, sino para entornos metropolitanos, solucionarte el transporte diario en las grandes ciudades. Esta categoría lleva años creciendo mucho, proyecta crecimientos del 10% anual, todavía es una categoría pequeña,
pero bueno, tiene mucho empuje, ¿no? De toda la regulación un poco que se está poniendo en Europa, pues va un poco en esta dirección: acceso urbano a zonas de bajas emisiones, ayudas directas a la compra, apoyo fiscal, y probablemente dentro de no mucho computará dentro de los CAFE de los grandes fabricantes y distribuidores, lo cual seguramente le dé un empujón grande a la categoría. A nivel de producto, os hablaba un poco de performance, pues hemos desarrollado el coche con más potencia pico de la categoría, tiene un 60% más que el segundo competidor, el mayor par motor, la mejor autonomía. Tenemos 2 packs de batería, el mismo pack con 2 configuraciones, 215 y 280 kilómetros, que para esta categoría es tope de gama con mucha diferencia. Tecnología, bueno, pues aquí viene un poco cómo se lanza al mercado, cómo se monta una startup de coches, ¿no? Porque es una chifladura absoluta y es un disparate sobre el papel. Pues de hecho, esto os cuento una anécdota. Cuando estaba empezando con este proyecto, al final empiezas un proyecto y yo creo que lo que hay que hacer es contarle a todo el mundo tu idea, porque vas a recibir mucho feedback gratis y eso es información útil. El feedback siempre era: es imposible, ¿no? Esto es una categoría gigantesca, con players enormes, con unas inversiones brutales, además tú no tienes ni idea de coches, o sea... Y recuerdo que leí una cosa que no sé de quién es, porque todavía no he encontrado el autor, pero que dice algo así como que cuando montas un proyecto que desafía el status quo, pero que tiene sentido, siempre hay 3 fases. En la primera todo el mundo te dice que es imposible y que es absurdo lo que estás haciendo. En la segunda, todo el mundo, cuando la cosa parece que empieza a tener sentido, todo el mundo dice cómo tienes que hacerlo. Y en la tercera fase, cuando tienes éxito, todo el mundo te dice: ya te dije yo que eso funcionaría. Entonces, estar en la primera, pues sí, es un poco duro, pero por lo menos escuchar eso, bueno, pues podemos estar en un camino bueno, ¿no? El enunciado que nos pusimos fue: necesitamos un material y una tecnología de producción que nos permita fabricar un coche muy ligero, muy sostenible, con muy poquito CAPEX de entrada, porque vamos a poder levantar muy poca pasta en este entorno económico en el que vamos, y que tenga sentido y que permita rentabilidades en volúmenes bajos, ¿no? Pensamos enseguida en composites. Mi socio David bueno, pues se ha dedicado a los barcos y a los supercar, conocía muy bien la fibra de carbono, la fibra de vidrio, y nos pusimos el enunciado de hacer un material súper sostenible a través del composite. Esto tenía 2 retos: hacer un composite sostenible es difícil en sí, y luego además el composite se utiliza para productos muy grandes, aviones o productos de mucho performance, competición, el objetivo era también democratizar el acceso a los composites, ¿no? El composite es un material de performance generalmente y la producción está hecha para muy bajos volúmenes. ¿Cómo lo hacemos? En volúmenes no altísimos, no las cientos de miles de unidades, pero sí por lo menos poder hacer decenas de miles de unidades al año. Y ese ha sido un poco el reto técnico, quizás el más grande del proyecto. Hemos desarrollado un composite de desarrollo propio que hacemos, en lugar de con vidrio o con carbono, usamos lino natural. Hemos probado bambú, yute, bueno, un montón de fibras vegetales, pero en Europa el lino es abundante y tiene muy buen precio, con lo cual vamos con lino y tiene muy buena capacidad estructural. Y hemos co-desarrollado con Swancor, que aparecerá ahí, una resina totalmente reciclable. Entonces, uno de los problemas de los composites es que tú fabricas un composite y cuando termina su vida útil es irreciclable totalmente. Una pala de un aerogenerador es un problemón porque no sabes qué hacer con ella y hay que enterrarla muchas veces. Entonces, ellos tienen una patente para las palas de aerogeneradores, para reciclarlas, y la redesarrollamos para nuestra aplicación en coches, que tiene otras necesidades. Entonces, hemos hecho un material súper sostenible, que tiene un CAPEX mucho más bajo y que tiene sentido en el coste pieza para, ya digo, volúmenes de unas 20.000 unidades de amortización. Si nos fuéramos a las cientos de miles, pues habría que llamar a Gestamp y hacer otra cosa, pero para estos volúmenes tiene mucho sentido. Y luego pues hemos conseguido una reducción de peso brutal, ¿no? El composite tiene esa ventaja, reduce el peso, tiene la misma capacidad estructural, reduce el peso muchísimo con respecto a componentes metálicos. Y lo que llamamos monocasco, que es nuestro chasis superior, pesa 45 kilos más un refuerzo de acero. Ese 60 está ya obsoleto, son 50 en realidad. Reducimos el peso con respecto a lo que pesaría en acero, más de un 50%. Y la huella de CO2 es ridícula, porque usamos lino natural. O sea, hemos captado CO2 en parte de nuestra materia prima durante el proceso de crecimiento. Prestaciones superiores de la categoría, powertrain de desarrollo propio... Bueno, aquí hay una cosa que es muy interesante también, que era... Sabéis que en el vehículo eléctrico hay un problema de valor residual grave.
Los coches eléctricos pierden mucho valor en segunda mano, en vehículo de ocasión. Y tenemos nosotros uno de nuestros cofundadores de Facto, nuestro primer inversor es OK Mobility, que es un car rental y que el valor residual le importa mucho. Entonces el primer día fueron a machete a, oye, el valor residual. Y aquí hay dos estrategias en el vehículo eléctrico. La mayoritaria es hacer un pack estructural, que lo sueldas a tu chasis y la celda queda condenada de alguna forma, ¿no? Y la segunda estrategia, que realmente el fabricante quizás más relevante es NIO, es hacer un pack completamente independizado del coche. Nosotros fuimos a por esta segunda, somos uno de los poquitos fabricantes que lo hace, pero porque para nosotros no es importante solo tener un precio bueno el primer día, que es por lo que haces un cell to body, sino que el valor residual mantenerlo y además no tener un coche con una obsolescencia altísima, ¿no? Las baterías están evolucionando muchísimo, o sea, la batería de hoy no tendrá nada que ver con la de dentro de 5 años, y tener un coche soldado a una batería es tener un coche con una obsolescencia brutal. De ahí la caída de valores residuales. Entonces aquí separamos activo coche de activo batería, maximizamos el valor residual del coche porque ya no está anclado al elemento tecnológico más obsolescente. Lo podemos actualizar, de hecho, o sea, en 3 años tú tienes una flota y sale una tecnología de estado sólido con el doble de densidad energética y tu flota la actualizas en lugar de tener que cambiar la flota entera de coches. Y luego ese valor residual de la propia batería lo puedes emplear. Si tienes unas baterías soldadas y pegadas a un chasis y a un montón de electrónica, tienes chatarra. Si tienes una batería extraíble fácilmente, tienes un activo que vendes para segunda vida a un gestor de renovables. Esto lo estamos haciendo con todo el hardware. Queremos ser el primer coche que se actualice no solo en software, que ya existe, sino en hardware, en batería, en motor, en controladora, en todos los elementos críticos de hardware del vehículo. Tenemos nuestra fábrica en Azuque Cadenares, aquí muy cerquita, una fábrica muy pequeña, no os imaginéis una gigafactoría, son 6.000 metros cuadrados, para un fabricante grande esto sería un taller o una zona de almacén. Pero bueno, tenemos aquí nuestra humilde línea donde estamos ya rodando y empezando a sacar vehículos hasta que llegar a la SOP, que son muchos meses, todavía nos queda trabajo por delante, sobre todo porque esto no es una fábrica de un producto que ya existiera, una fábrica nueva o una fábrica que ya existiera, un producto nuevo. Esto es fábrica nueva y producto nuevo, todo nuevo, con lo cual es una I+D en sí mismo, ¿no? Aquí tengo un pequeño vídeo para que le pongáis cara a la fábrica. Y bueno, pues con un equipo cojonudo, bueno, los socios somos lo de menos, pero un equipo espectacular, que viene de la industria, que viene de dirigir I+Ds muy grandes, buenas marcas, bueno, pues el equipo es lo máximo, la verdad. Aquí que os cuento, tenemos más de 7.900 personas inscritas en una lista de espera online que nos han dado todos sus datos, incluido ubicación, para que les derivemos al dealer en cuanto el producto esté a la venta. ¿Y qué hemos conseguido? Volviendo un poco al inicio, el objetivo de este proyecto, que es muy fundacional, ¿no? El hacer algo con impacto y muy radical en sostenibilidad, pues hace 2 meses hicimos un recap, ¿no? Tratando de hacer una medición de huella de CO2. Esto es efectos internos, todavía no está auditado por nadie externo, pero lo hemos hecho con normativa ISO y con la limitación que tenemos de acceso a datos de otros fabricantes, ¿no? Pero, bueno, la conclusión preliminar interna es que efectivamente hemos conseguido probablemente tener el coche más sostenible del planeta, que era nuestra visión loca de arranque. Y nada, yo con esto me quedo aquí y muchísimas gracias a todos por la atención. Vaya, ya sabía yo que iba a salir así esto. Es que Antonio es muy bueno, ya le conocíamos. Además, se me olvidó decir antes que Liux ha sido premio AVES de sostenibilidad este año en economía circular por razones muy obvias. Muchísimas gracias.
La verdad es que siempre que te oigo siempre aprendo algo, y mira que es difícil que yo aprenda algo, pero tú consigues incluso eso, ¿ves? Como no hay imposibles, así que muchas gracias. Bueno, ahora permitidme que os presente, por favor, a los miembros de la mesa de debate, o de la mesa redonda, o de la mesa de coloquio, mejor dicho, y antes simplemente deciros que os decía al principio que íbamos a aprender cómo se iba a fabricar el nuevo vehículo, cómo iba a ser un concepto de nuevo vehículo, cómo se iba a fabricar el nuevo vehículo, cómo se iba a diseñar y luego cómo se iba a tener o cómo se iba a funcionar desde el punto de vista de tenencia el vehículo. Vale, pues la primera persona que nos acompaña es la persona que nos da la visión de cómo se va a diseñar el vehículo del futuro. Él, Carlos Ramos, es director de producto de Bossar Electric y cofundador de Variva, ingeniero mecánico especializado en diseño de automóviles, diseño industrial y desarrollo de producto, y su trayectoria combina automoción, transporte y productos de consumo e industria, con experiencia internacional en Europa y en China. Ha trabajado en diseño y desarrollo para empresas y marcas como Ford, Kisha, KTM y FF Moto, y ahora está en Bosch Service Home Appliance. Actualmente es director de producto en Bosch Electric y cofundador de Variva. Así que, Carlos, por favor. Nuestro siguiente invitado es Davide Verdi, que pertenece a Gestamp, empresa a la que yo le tengo, por motivos personales, muchísimo cariño, y además que, si no sabéis qué es en Gestamp, por favor, echadle un vistazo. Es una empresa de la que sentirse muy orgulloso, creedme. Es especialista en innovación, materiales avanzados y fabricación aplicada al sector de la automoción. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación, remanufacturing, impresión 3D y tecnología láser en entornos como A-Star, en Singapur y la Universidad Rey Juan Carlos, y aporta una visión técnica sobre cómo los nuevos materiales y procesos industriales pueden transformar el coche del futuro. David, por favor. Antonio, tú puedes sentarte, que a ti ya te conocemos, te tenemos ya fichado. Y por último, la jefa, Clara Santos, directora general de IBEX España, directora... Antonio. La jefa vaya en medio, ¿no? Como queráis, sentiros libres. El que manda es él, o sea que... Uy, la que manda es Paloma, yo. Bueno. Bueno, directora general de IBEX España desde agosto del año 2025, está a punto de cumplir un añito, habrá que celebrarlo. Tras más de una década en la compañía, ingeniera de telecomunicaciones y Executive MBA por ESADE, ha ocupado puestos clave en operaciones, estrategia y transformación digital. Ha participado muy activamente, creedme, en la integración de área de Automotive y LeasePlan, impulsando la modernización del renting y nuevas soluciones de movilidad más sostenibles para empresas y particulares. Por favor, Clara. Por favor. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por Carlos, que teníamos una preguntilla aquí, preguntilla de arranque. Carlos, estábamos hablando antes, y Carlos quería dejar, él tiene interés en dejar claro un poco cuál es la visión del diseñador de coches del futuro. Es decir, cómo un diseñador va a conceptualizar el coche en el futuro, porque luego veréis que tiene mucha amiga y que es muy diferente, es unas cosas que más cambian, además con la llegada de la inteligencia artificial, el nuevo material, etc., cambia más con respecto a cómo se hacían antes las cosas. Y decíamos que la pregunta era que desde una visión que une diseño, ingeniería y fabricación de producto, ¿qué papel ocupa el diseñador en la definición y fabricación de un vehículo que ya no es solo un medio de transporte, sino una solución de movilidad mucho más completa? Bueno, lo primero es que durante décadas el diseñador básicamente se ha dedicado a coger elementos puramente racionales que le llegaban del departamento de desarrollo o de marketing y les daba forma para convertir esos factores en un producto emocional, que es el automóvil. Eso ya hoy en día no es suficiente. Ahora mismo el diseñador tiene que integrar tecnología, negocio y experiencia de usuario. Entonces, eso no estaba antes, está ahora, y el diseñador ocupa un rol mucho más transversal. Y esto tiene muchas dimensiones, pero hay tres que son las más importantes. La primera es la forma de trabajar. Actualmente, o hasta ahora, los departamentos de diseño sí que es cierto que son un poco herméticos, trabajan un poco en su burbuja, pero desde un tiempo a esta parte el diseñador ha empezado a integrarse mucho más en los dos departamentos y a entender también cómo piensan ellos. ¿Cómo funcionan nuestros proveedores? ¿Cuáles son los límites de Gestamp? ¿Cuál es la visión del CEO? ¿Cuál es el posicionamiento de marketing para este producto? Y el trabajo del diseñador empieza a coger esos factores e integrarlos más en el diseño. Un poco aterrizándolo a la anécdota del día a día del diseñador,
El diseñador era la parte que antes en los meetings preguntaba, oye, ¿esto por qué no podemos hacerlo? Ha pasado de ahí a preguntar, no quiero saber por qué no podemos hacerlo, quiero saber qué tenemos que hacer para hacerlo posible. Y la última fase, que es un poco en la que estamos ahora o estamos entrando, las propuestas de diseño del diseñador ya integran de manera innata las visiones de los otros departamentos. Esa sería la primera parte. La segunda, como estamos viendo con Liux, el mundo del automóvil está cambiando muchísimo. Tenemos algunos coches ya que son un producto que te transporta del punto A al punto B, son un lugar de reunión para tu familia, si tiene conducción autónoma es un lugar de descanso o un lugar de trabajo, y además algunos de ellos aceleran de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Entonces, claro, el diseñador ahora está en una situación en la que tiene que diseñar un producto para experiencias totalmente distintas. Y ahí después a lo mejor nos podemos extender un poco más de cómo la tecnología, desde mi punto de vista, incluyendo la IA, va a ayudar al diseñador a acaparar o a ofrecer soluciones para toda esta complejidad de mercado. Y por último, también muy importante, el rol del diseñador cambia mucho porque hasta ahora tenía mucha capacidad para decir qué es lo que el mercado necesitaba. Y efectivamente los diseñadores tienen mucha intuición para dar soluciones al mercado. Pero lo que también ha cambiado muchísimo es los datos que tenemos de los usuarios. Antes no teníamos la conectividad que tenemos ahora. Actualmente disponemos de una serie de datos que hace años sería impensable. Entonces, claro, toda esa información del mercado la puede utilizar el diseñador ahora para integrarla en la parte de diseño y en el automóvil. Y en conclusión, el diseñador en la situación actual viene a ser un catalizador. Viene a ser el puente entre toda la cadena de valor de la empresa y todo lo que necesita el usuario. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Siguiente invitado es Davide. ¿Vale? Davide es súper especialista en materiales, luego lo comprobaréis. La pregunta que teníamos al principio, que es un poco larga, decía que cuando pensamos en el coche del futuro, solemos fijarnos en las baterías, en el software o en la conducción autónoma, que son tres cosas que han salido, ¿vale? Que tienen importancia. Sin embargo, desde Gestamp sabéis bien que estos avances también están obligando a rediseñar la arquitectura. Cuando tuvimos las charlas previas para preparar la mesa, en Gestamp la palabra arquitectura aparecía muy recurrentemente, la arquitectura estructural del vehículo. ¿Cómo están influyendo las nuevas tecnologías de propulsión en la evolución de los materiales y en las estructuras que hacen posible esa transformación? Pues empiezo entonces, ya que mencionaste Gestamp, que le tienes cariño, a lo mejor un poco una frase de introducción de Gestamp, que al final es una empresa multinacional, pero familiar española. Ahí a lo mejor ser orgullosos, ¿no? Que desde hace 30 años al final diseña, desarrolla y produce componentes metálicos para vehículos de todo tipo, de todo fabricante y por todo el mundo. Entonces, muy bien lo que mencionábamos hoy, coche autónomo, coche eléctrico, baterías justo, software en general, está cambiando muchísimo, también como mencionabas antes, Carlos, el coche, como vemos, como nosotros como consumidores vemos el coche. Pero es verdad que desde el punto de vista del consumidor a lo mejor vemos poco lo que hay dentro del coche, en el sentido de lo que es la parte estructural o de arquitectura que bien mencionabas. Y ahí es justo donde está también cambiando, pero no lo vemos directamente, no es tan obvio. Entonces, hay claramente tendencias. El coche eléctrico claramente es la primera que ha cambiado la arquitectura del vehículo. El añadir una batería, pasar de un coche de combustión a uno de eléctrico no es quito el motor de combustión, pongo el eléctrico, venga. Por ejemplo, añado una batería. Hay que quitar otros componentes y añadir otros. Y la batería es probablemente la más crítico por cuestión de peso, tamaño, cambia el centro de gravedad, por ejemplo, del vehículo, cambia la dinámica, cómo responde tu vehículo cuando lo conduces. Entonces ahí, por ejemplo, como Gestamp, como empresa que hace este componente, la arquitectura del coche vio en esto no un desafío, sino una oportunidad. Al final añadimos las cajas de batería en nuestro portfolio, nos acercamos a los que son los fabricantes con los cuales trabajamos, a ver cómo
podemos mejorar estas cajas de batería para que sean cada día mejores y añadan diferentes funcionalidades, no solo el hecho que es una batería y funciona. Y otras tendencias que hay claramente son el tema de ir a componentes, bueno, paso atrás, el time to market, cuánto se tarda desde que el coche es una idea a que esté listo para que yo pueda ir a comprarlo, salga del concesionario. Normalmente está alrededor de 4 años como tiempo. Entraron en el sector nuevos personajes, nuevos que son disruptores en ese sentido, porque rebajaron ese tiempo incluso a 2 años. Entonces, claro, el fabricante clásico típico lo ve como, ¿qué ha pasado? Y hay que trabajar, nosotros como Tier 1, como proveedor de arquitectura para coches, claro, tenemos que trabajar también para que el fabricante pueda conseguir este objetivo. Y, por ejemplo, justo una de las tendencias es ir a piezas, proporcionar al fabricante piezas siempre más grandes, o sea, que no tengan que gastar, vamos a decir así, mucho tiempo en ensamblar muchas partes y sus líneas al final de ensamblaje sean mucho más cortas, mucho más eficientes y puedan alcanzar, por ejemplo, estos 2 años de time to market. Por eso, por ejemplo, Gestamp, en ese sentido, tenemos diferentes tecnologías que claramente a futuro y están evolucionando, evolucionarán. Por ejemplo, nosotros somos líderes mundiales en estampación en caliente de piezas de acero. Eso permite reducir espesores, reducir pesos y de ahí un poco la parte del gigastamping, lo que tenemos ahora. Que un ejemplo puede ser el door ring. Door ring es el aro detrás de una puerta, ¿okay? La parte estructural del coche, lo que tiene que resistir también frente a un impacto o algo. Antes eran diferentes partes, un pilar B, un pilar A, una talonera, una parte más componentes que iban soldados, que el fabricante tenía que soldar en su línea. Ahora nosotros con nuestras tecnologías podemos estampar el arco, o sea, una puerta, que está detrás de la puerta, en un golpe solo y pasárselo al fabricante. Entonces, claro, reduce la necesidad, por ejemplo, de procesos láser, de soldadura, etc. Entonces, vemos claramente la evolución. Hay una evolución, hacia el futuro está cambiando mucho la manera de fabricar, la arquitectura está cambiando mucho, hay nuevos componentes, hay nuevos requerimientos en términos de también reducción de peso mencionado, reducción de coste, tiempo y todo, y tendencia a hacer piezas que se integren más rápido y más fácilmente. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Gestamp trabaja a diario, vamos para tema de aligerar el vehículo del futuro y que sea siempre más seguro. Trabajamos frente al crash, por ejemplo. Tenemos incluso nuestro laboratorio virtual de validación de productos, o sea que podemos literalmente montar piezas que estamos desarrollando en un coche virtual y simular piezas de crash. Esto ayuda también a reducir el time to market. Reduce la necesidad de crear prototipos, hacer el ensayo, volver atrás, cambiar el diseño. Se hace de una forma digital y claramente es todo más rápido. Entonces, para un poco decir, hay muchas tendencias, hay muchas variabilidad, la arquitectura del coche está cambiando. Tenemos claro que el coche del futuro tendrá piezas de Gestamp, eso sí. Muy bien. No tengo duda, no tengo duda. Bueno, Clara, pues toca tu turno, que claramente está orientado más a cómo se fabrican los vehículos, puesto que Ives no los fabrica, ¿cómo los vamos a tener? Entonces, hay una pregunta concreta que es, estamos hablando de cómo se diseñarán y fabricarán los coches del futuro, pero también cambia la forma en la que accedemos a ellos. ¿Crees que seguiremos comprando los coches como hasta ahora o avanzaremos hacia modelos más flexibles de uso, suscripción, renting, en general, movilidad como servicio? Bueno, yo creo que la pregunta la está marcando el propio mercado, ¿vale? Y además yo no puedo contestar de otra manera, pero es que es evidente, el mercado del pago por uso, no solo en el vehículo, sino en general en el mundo, para todo lo que tenemos es una realidad.
Y en el caso del vehículo, como están comentando aquí estos súper expertos, su obsolescencia o cómo va de deprisa la tecnología, las motorizaciones o las no motorizaciones o el vehículo eléctrico, e incluso, como os ha contado Antonio, el tema del tamaño, ¿no? o cómo estamos aproximándonos a otro tipo de movilidad, yo creo que hace obvia la respuesta, que es que en general lo que necesitamos o lo que la sociedad está demandando es más flexibilidad, y eso nos lleva a un tema de pagar por el uso. Pero la realidad también es que alguien tiene que comprar los coches, porque hoy, y a lo mejor eso viene en una disrupción futura, de manera masiva los fabricantes de vehículos de cualquier tipo, tamaño y uso, tanto industriales como transportes, no suelen ofrecer la solución del uso en su portfolio, ¿no? Quien fabrica coches lo hace para vender a un tercero, y lo que estamos viendo es que cada vez menos a un consumidor final, sino a toda una serie de players que pueden ser operadores de car sharing, que puede ser como nosotros, una compañía que hace renting de vehículos, y yo creo que eso es un poco lo que el mercado en el mundo, ¿vale? Está demandando, y cada vez más. En España el renting supone aproximadamente el 25% de la compra de vehículos, pero en otros países de Europa supone un 50%, o sea que es una evolución que yo creo que llegará. Y luego yo creo que esto también va muy de la mano, y no es parte de la pregunta, pero se ha comentado aquí brevemente, y Antonio sí lo ha comentado. Yo creo que el vehículo autónomo no le queda nada para que llegue. Tecnológicamente está superado, ¿vale? Y lo que pasa es que bueno, hay que regular, hay que hacer seguros y otra serie de cosas, ¿no? Pero cuando eso llegue pasará lo mismo, y todavía más, ¿no? Alguien que no va a conducir un coche probablemente sea menos proclive a comprarlo, ¿vale? Porque encima, como comentabas, pues estaremos en el coche a lo mejor viendo una peli o trabajando en el ordenador o charlando con nuestros hijos, ¿no? Entonces eso también yo creo que genera que esa propiedad también se vaya a otro tipo de operadores en el mercado. Entonces yo creo que estamos en un momento apasionante, porque tanto a nivel tecnológico como de infraestructuras como de innovación, pues yo creo que en estos próximos años vamos a ver todos un cambio de paradigma total en el vehículo, en el uso y en quién es el dueño del vehículo, ¿no? Sin duda. Claro. Fenomenal, pues vamos con Antonio, que es tu primera pregunta, después de tu charla magnífica. ¿Vale? Decíamos, bueno, por abreviar, una cosa es diseñar una visión disruptiva, y otra cosa muy diferente es llevarla a cabo en producción, como estabas diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que estáis encontrando ahora mismo para fabricar el Liux? De todos los que has comentado, ¿cuál crees que ahora mismo es el mayor? ¿Y qué barreras crees que existen hoy para que proyectos industriales innovadores como el vuestro puedan escalar desde España? O sea, ¿cuál es tu principal problema o reto a superar para Liux? Y luego, desde tu visión como emprendedor, ¿qué crees que tendría? ¿Cuáles son los principales problemas para emprender a este nivel en España? Son dos preguntas. Sí, o sea, casi la respuesta es la misma. En España no es un buen país para emprender. El último ranking Doing Business del Banco Mundial, que se canceló porque era muy polémico, porque básicamente sacaba un ranking en el que cogía a todos los países del mundo y los categorizaba en ámbitos económicos, sociales y demás, con valoraciones, con KPIs, ¿no? Entonces había mucha gente que eso no le molaba. Se discontinuó en el 21, en el 22, pero España salía el país número 91 o 97 del mundo para iniciar un negocio, en la categoría que es para emprender. Y bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Factores políticos, burocráticos, fiscales, laborales, o sea, hay un montón de... Pero bueno, en general también hay un tema cultural, ¿no? Somos una sociedad muy conservadora en nuestros gustos. Tú vas a un lineal, yo antes vengo de emprender en Aguara y estaba muy metido en el mundo del retail de bebidas. Tú vas a un lineal de una tienda de conveniencia o de un supermercado español y tienes las mismas marcas y las mismas bebidas que hace 10 años prácticamente. La Coca-Cola ya no es Coca-Cola, ahora es cero, pero hay poca variación más. Te vas a uno en Inglaterra y no conoces ni una sola marca, porque cada año la gente le gusta probar cosas nuevas, en lugar de aversión al riesgo hay ilusión por lo distinto, ¿no? España es una sociedad más conservadora y todo esto culturalmente cuesta más.
nosotros que nos hemos encontrado que hay buenas oportunidades para emprender en el mundo del software, se entiende que el software es innovación, es bastante líquido, entonces pues, hay poco CAPEX, hay poca maquinaria, hay poco hierro, se le tiene menos aversión a la obsolescencia, un mundo que cambia tanto, parece que el hardware y lo físico hay más riesgo, ¿no? Y entonces hemos pasado años en los que se invertía solo en startups de software y las de hardware, pues la industria nadie las quería tocar. Y sin embargo ahora la IA ha destrozado ese paradigma, porque el software es un commodity. Le cuentas una cosa a un LLM y te desarrolla una web y te copia una que llevan 10 años desarrollando. Y de repente el hardware es lo que vale. Entonces tú miras el Nasdaq y las empresas que valen mucha pasta son Nvidia, SpaceX, o sea, gente que hace cosas físicas. Porque ahí está la barrera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en España siempre vamos un poco tarde. Entonces el acceso a financiación para industria y para hardware sigue siendo muy difícil. Además nosotros llevamos desarrollando los últimos 4 años, ha sido un periodo súper complicado en el que conseguir financiación para estas cosas. Y además en un entorno industrial en el que China, la palabra China ya genera un miedo irracional. Es importante tener miedo a China, o sea, creo que es razonable tener miedo a China, o tener precaución, o tener... Creo que la palabra, lo que hay que tener con China es humildad, que es lo que le ha faltado a Europa en las últimas décadas, ¿no? A mí me hace gracia porque el sector de automoción, al final, pues yo estoy aquí metido y es una caja de resonancia y ves muchas cosas, ¿no? Pero cuando entramos todavía había mucha gente que hablaba de los chinos como esa gente que copia cosas, que no te compras un producto chino nunca porque eso va a ser una mierda y en 3 años ya verás lo mal que está, porque no sé qué... Y eso empieza ya claramente a desaparecer, a diluirse, ¿no? Pero ha habido mucha soberbia de, bueno, es que aquí los alemanes son insuperables, ¿no? Y nadie diseña como un italiano y todas estas cosas que en Europa nos hemos llenado de ego de nosotros mismos y los chinos mientras trabajando nos han fulminado. Nos han destrozado a la industria y lo que queda todavía por caer. Y luego vienen otras, porque lo mismo que las mismas reflexiones que hacía la gente y los mismos barreras mentales ahora están en otros sectores. Por ejemplo, China está lanzando y tratando de homologar en Europa su primer avión comercial de escala Airbus 320. Los comentarios son iguales. ¿Quién va a coger un avión chino? Porque eso se cae, porque no sé qué, no sé cuántos. Y dices, es que no hemos aprendido, es una pena. No hemos aprendido porque van a venir y van a destruir la industria de la aeronáutica como no hagamos un ejercicio de humildad masivo todos los europeos que seguimos creyéndonos el ombligo del mundo. Entonces, es muy importante tener mucho respeto a China y mucha humildad. Pero por otro lado, los que están muy metidos lo que han hecho es claudicar por completo y decir, todo esto, mira, ya esto es insalvable, los chinos nos van a ganar y se acabó todo. Entonces, hay mucho mensaje sobre la reindustrialización de Europa y todas estas cosas, pero luego en la práctica, el BCE hace un mes nos contó un banco con el que trabajamos que había un mensaje así todavía no muy oficial, pero de, oye, restringir un poco el crédito al sector auto porque la cosa va a estar muy fea, vienen los chinos y nos van a masacrar. Entonces, nos estamos contando una película que no nos creemos del todo y el apoyo es como parcial y además, si no es total el apoyo, los players europeos juegan con desventaja. ¿Por qué? Porque en China el apoyo es total y en Estados Unidos el apoyo es total. O sea, Tesla no existiría si no fuera por los préstamos del gobierno americano. Y en China lo mismo. Y Rivian ahora en Estados Unidos también ha quemado dinero, pero está saliendo adelante. O sea, en Europa ahora mismo juegas con una desventaja competitiva en el entorno en el que estás. Y bueno, pues nosotros eso nos obliga a ser más creativos y más resilientes. Sí, no voy a decir nada porque luego, si no, todo se sabe. No, pero es verdad que no es la primera persona a la que oigo decir esto, y no solo en este sector. Lo sabemos todos. Bueno, volvemos con Carlos, que vamos con esa segunda pregunta, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Eres diseñador, yo soy fabricante, y antes te decía, fabrícame un coche así, 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 y ahora cambia un poco y te digo, fabricante, quiero un coche del segmento medio-alto, un C, y ¿qué haces tú? ¿Qué lista le pides a los Reyes Magos? ¿Cómo es el proceso actual para diseñar y qué tiene de diferente con lo que había antes? Pues hace unos años igual te hubiese pedido una hoja en blanco,
pero con el tiempo he aprendido que es mejor tener límites a la hora de diseñar. Porque una vez tienes límites, puedes empujarlos, puedes intentar retarlos y que vayan a más. Y lo que estábamos hablando en cuanto a... En este caso me estás hablando de un coche de un segmento, pero lo cierto es que los segmentos también se están difuminando a nivel estratégico. Por lo que os he dicho antes, un mismo coche tiene muchísimas funciones dependiendo del modo en el que conduzca. Y yo creo que ahí el diseñador va a tener una herramienta a nivel tecnológico muy buena, y es, en este caso, el desarrollo tecnológico, en especial de China. Porque China nos está ofreciendo unas tecnologías de fabricación que eran impensables. Sí que es cierto que también os ha dicho que está integrando elementos para hacer las cosas más simples, pero cuando estamos hablando de plásticos e interiores, el mezclar piezas ya no está tan bien visto por el tema de sostenibilidad. Sin embargo, a nivel de proceso, yo creo que es muy interesante y yo pediría a los Reyes Magos un proceso en el que pueda integrar muchas más piezas en solo una. Un proceso de integración. Ahora mismo vemos un salpicadero y tenemos el salpicadero, entradas de aire, la consola central, el volante, la parte del conductor. Claro, igual que el segmento se va difuminando, la realidad entre las piezas también se va difuminando. Y yo veo un futuro en el que todo esté mucho más integrado. Por ventaja hacia el usuario, tendremos a lo mejor un salpicadero que tiene textura, color, efecto de luz, interacción, user interface, todo integrado en uno, que a su vez simplifique mucho los procesos de producción. Porque la realidad es que muchos de los problemas de complejidad que tienen las empresas europeas a nivel de producto los hemos creado los diseñadores. Y no porque nosotros queramos, sino porque quieres ir al mercado y obviamente quieres servir al usuario. Quieres ofrecer la máxima cantidad de colores, la máxima cantidad de acabados en el interior. Quieres ofrecer entry, value, premium. Quieres hacer mucha gama. Entonces, claro, todo esto cuesta dinero. El diseñador solo ve un dibujo, pero la complejidad operativa que generamos en las empresas es brutal. Entonces yo creo que le pediría procesos que simplificasen el coche el máximo posible y que también de cara al futuro, desde mi punto de vista, así como otros productos, también por la comoditización de tecnología, han bajado de precio, el coche ha subido muchísimo. Y al final, como diseñadores, también tenemos la responsabilidad de que el automóvil, que para mí es el producto más importante que existe y además es un motor de desarrollo, sea asequible o por lo menos que la gente, o especialmente ahora que nos estamos globalizando y que vamos a necesitar más coches en todo el mundo, que la gente tenga acceso a esta tecnología. Muy bien. Luego te preguntaré por China. Carlos ha estado viviendo en China, está trabajando en China, luego le vamos a preguntar por esa experiencia. Encantado. Es un país que conozco bien y... Pues la tercera va a ir por ahí. Bueno, David, vamos con tu segunda pregunta. Lo estábamos hablando antes, materiales. Y el otro día, cuando estábamos hablando en una de las conversaciones previas que tuvimos, decías que Gestamp en alguna medida todavía seguía apostando por el acero, que creías que tenía cierto recorrido el acero. Materiales en general, ¿qué crees que va a ocurrir? Nos ha dado una buena pista Antonio, pero es cierto que él hablaba de producciones, es decir, materiales para producciones pequeñas y vosotros trabajáis en producciones gigantescas, pero ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir con los materiales? ¿Qué vamos a ver en el futuro? Pues desde el punto de vista de Gestamp siempre hablo de la arquitectura del coche, solo que es la carrocería, la parte interna de resistencia a choques, el chasis. No me meto en interiores, que no es mi mundo, no es nuestro mundo, o no sé, las luces o otros detalles. Por lo que es la parte estructural, es así. O sea, Gestamp sigue apostando a acero, somos líderes en eso, y es verdad que parece un poco que hace unos años un poco se vio el acero como, uy, qué feo, ¿no? El acero, qué sucio. Y ver un poco a ver si hay alternativas. En realidad, perdón, en realidad es un poco mejorar el acero, ¿no? Siguiendo mejorando las aleaciones. El acero es un material reciclable, que se puede reutilizar, se puede volver a fundir y volver a formar. Y hay nuevas aleaciones en el mercado que nos permiten ir a
alcanzar propiedades que antes no se conseguían. Eso del acero justo, y lo he mencionado un poco antes, de la estampación en caliente, el gigastamping, es un poco eso, ¿no? En el futuro seguirá habiendo acero, apostando que seguirá habiendo acero en la parte estructural, por lo menos del coche, por las propiedades que proporciona. Ahora tenemos aceros de ultra alta resistencia que permiten alcanzar espesores de poco superiores a 1 milímetro, a lo mejor, que se forman de una... O sea, 1 milímetro es nada, pero se da una forma que permite dar al coche una resistencia frente a un impacto, frente a un accidente cuando se chocan dos coches o contra una pared o lo que sea. Entonces, ahí van nuestros tiros, vamos a decir así. Sin embargo, es verdad que tenemos también, yo vengo del Departamento de Innovación y también estamos también investigando e innovando con otros materiales, no se puede decir que no, y claramente se ve también las tendencias justo que hay en términos del aluminio, también ya tenemos aluminio y con materiales, por ejemplo, compuestos, para, que claramente dan la ventaja intrínseca que son materiales ligeros, con densidades más bajas que el acero, entonces ya vas ganando ahí. Hay otros temas, las propiedades a lo mejor, o no puedes alcanzar estos espesores tan bajos, entonces tienes que aumentar el espesor, la ventaja de peso se reduce un poco, pero sí estamos también investigando en eso, entonces creo que el mensaje es un poco el material adecuado en el lugar adecuado, vamos a decirlo así. No hay que demonizar ninguno, simplemente hay que aplicar el correcto donde hace falta. Fantástico. Clara, pregunta un poco así a bocajarro. Está saliendo en varias partes de la conversación un poco la modularidad, ¿sí? Y si nos lo llevamos más a nuestra parte, claro, nosotros no fabricamos, la modularidad viene un poco por el tipo de uso, las necesidades en duración en el tiempo y tal. Antes estábamos hablando que tú veías una tendencia clara hacia a la movilidad como servicio. Pero ¿cuánto de profunda va a ser la oferta y cómo crees que va a evolucionar la oferta para diferentes necesidades, diferentes términos en plazo, diferentes... ¿Cómo crees que va a evolucionar eso en la movilidad en el futuro? A ver, yo creo que ya está evolucionando a incrementar siempre la flexibilidad en el uso. Yo creo que eso es una realidad y también repito, y me repito aquí, pero es que es muy importante esta obsolescencia tecnológica, o más que obsolescencia, lo que radicalmente está cambiando la tecnología y los tipos de coche y los tamaños y creo que eso también nos hace ir más deprisa en esa flexibilidad, porque el uso que una compañía o un particular hace del coche cambia mucho más radicalmente que antes, ¿no? Aunque España, estoy de acuerdo, es un país conservador o clásico, ¿vale? Pero es verdad que tenemos más movilidad entre ciudades, vamos a trabajar a otros lugares o tenemos periodos de la vida en la que estamos solos y lo que queremos es ir de fiesta en un coche eficiente y que igual no necesito ni carné, pero luego vamos teniendo hijos. O sea, toda esa evolución que antes no existía, ahora es una realidad social y yo creo que la sociedad nos empuja a eso. Entonces yo creo que va a haber soluciones como las que, por ejemplo, nosotros tenemos del renting, que es un producto un poco más sólido en 4 años, o el renting flexible, que tenemos la unidad de Events Flex, que nos permite alquileres desde 3 meses, que es muchísimo más eficiente, o lo que se llamaría para particulares el vehículo de suscripción, ¿vale? Pero también usos de car sharing en el día, sobre todo especialmente yo creo que en las grandes ciudades los usuarios reclaman en sus desplazamientos poder coger el coche puntualmente un momento y dejarlo a los 20 minutos en otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso, cada vez hay más players en el mercado, es una realidad absoluta. Y repito, cuando además el coche autónomo sea una realidad en Europa, pues todavía más. Tenemos que, o sea, ahí el uso se va a disparar muchísimo más. Yo creo que desde alquileres de minutos a un servicio de años va a ser la realidad total y creo que es imparable. De hecho, nosotros
Hace 10 años el uso del particular en el vehículo de renting era muy residual, gente que llamamos los early adopters, ¿no? ¿Cómo te vas a alquilar un coche? Un poco lo que decía Antonio, ¿no? Estás loco, ¿no? El coche te da un estatus, tal, y eso hoy lo que vemos es que no es una realidad. Además no es una realidad no en los jóvenes, sino que nuestra media de edad más o menos de quien hace un renting para particulares es que estamos hablando de gente de 50, 55 años, o sea, es una realidad social en el que esto es muy visible, ¿no? Y nuestra cartera de coches en vehículo particular, pues en muy poco va a llegar a ser un 50% de nuestro mercado, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es imparable, realmente, el cambio del uso del vehículo. Cuéntanos China, brevemente, porque claro, tuviste 3 años y Sí. no nos cuentes todos los días, pero cuéntanos un resumen. Estamos hablando de China todo el rato y ahora dinos exactamente, aparte de que ellos hacen de su capa un sayo, la normativa se la van inventando sobre la marcha para favorecer, ¿en qué está cambiando, en qué está rompiendo los moldes de China para hacer tanto daño, como decía antes Antonio, o para llevarnos la delantera, vaya, visto de manera objetiva? Son muchísimas cosas, voy a intentar condensarlo. Lo primero es la manera de trabajar. En China vas con una idea a un taller de prototipos y sales de allí con el prototipo funcional. Tendrás que poner el dinero en la mesa, tendrás que estar ahí un montón de horas. Puede que te digan que no varias veces, pero al final lo sacas. Y los chinos tienen algo de que no aceptan no poder hacer las cosas. Es algo difícil de explicar, pero siempre se buscan la manera, y especialmente en desarrollo y diseño eso es importante, de tener varios factores, que son las piezas que conforman el producto que tú quieres hacer, e intentar empujar los límites hacia un lado o al otro hasta que consigas la fórmula que hace el producto funcionar. Y eso en China es posible hacerlo. En Europa es muy difícil. Vas a un taller de prototipos en Alemania y es muy difícil, además de ser muy caro. Eso es lo primero. Después la regulación. Estabas hablando de coches autónomos. Yo recuerdo en China, no sé si se pueden decir marcas de coches, ¿Por qué no? pero estuve un día el NIO, el número 5, que tenía ya un nivel de conducción autónoma, no recuerdo exactamente cuál era, y sí que es cierto que tuvo un par de fallos, pero iba muy bien. Y estamos hablando de conducir en Nanjing, en China, que no es un sitio en el que todo esté súper ordenado, porque hay un montón de motos y porque hay un montón de gente. Es decir, yo conducía allí y la conducción es bastante caótica. Y este coche ya estaba totalmente permitido, el nivel de conducción autónoma, y funcionaba bastante bien. Pero es que no es solo eso. Yo recuerdo los últimos días de estar en China, ir conduciendo con mi coche y de repente ver aparecer una caja con ruedas totalmente autónoma sin conductor, que eran lo que estabas hablando de última milla. Sin conductor, totalmente autónomos y no había ningún problema. Empecé a ver uno, empecé a ver más y con el tiempo era el día a día en China. Entonces, claro, yo creo que en Europa vamos a tener que hacer algo con la regulación. Porque claro, si además de la velocidad que tienen, si además de los costes, si además de la normativa medioambiental, que esto también es un factor muy importante, en China tienen muchas menos restricciones que aquí, tanto para el uso de energía como para la reciclabilidad o sostenibilidad. Entonces, si vamos combinando factores, dices, oye, en Europa tenemos que hacer algo. Yo no digo que vayamos atrás en normas de sostenibilidad, pero tenemos que replantear las cosas porque si no, efectivamente nos van a hacer mucho daño. Y yo personalmente es un país al que tengo mucho aprecio, lo echo de menos todos los días, y especialmente si te dedicas al diseño y el desarrollo de automóviles o de cualquier producto, China ahora mismo es el sitio donde estar. Yo recuerdo también, anecdótico ya, que una actividad que teníamos con mi familia era ir a la tienda de Xiaomi, porque tenías todos los electrodomésticos y después tenías los coches. Y los coches son espectaculares. La calidad de los interiores, el diseño. Sí que es verdad que el diseño, bueno, podemos discutir. Pero son muy bonitos los diseños, pero podemos discutir de dónde los han sacado, ¿no? Pero en general ves todo el ecosistema que tienen, que todo es de la misma marca, que puedes básicamente cubrir todas tus necesidades con sus productos. Y después, el nivel de detalle que tiene en el interior y la calidad, sobre todo, la calidad que han cogido ya los chinos a nivel de producción, es espectacular. Entonces, yo es un país en el que yo creo que, como os ha dicho antes, tenemos que tener un poco más de humildad en Europa y empezar a cambiar la perspectiva que tenemos del país asiático.
Muy bien, decías que los chinos no aceptan un no por respuesta. Eso es lo que se temen los taiwaneses. También es cierto que los taiwaneses también son chinos, con lo cual no, de momento quedan empate. Así sigue. Yo no me voy a meter ahí. No, no. Ahí está el empate. Bueno, una cosa que un poco va en la misma línea, David, las conversaciones que hemos tenido, se nota en el sector de automoción, con la entrada de China, se nota que empieza a haber un poco menos, es algo que no sabía explícitamente, pero creo que funciona así, un poco menos localismo y un poco más interoperatividad entre diferentes, incluso continentes, ¿no? En tu experiencia, que tienes bastante experiencia internacional, cuéntanos, porque llevas poco tiempo en Gestamp y vienes de trabajar en otras marcas en diferentes países. Cuéntanos, David. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo también estuve viviendo en Asia, he visto como experiencia personal, vi cosas que es verdad que todavía aquí no están materializadas. Es verdad lo que dices, yo estuve en Singapur, no es China, pero tiene también un ritmo diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa. El tema de, por ejemplo, coche autónomo. Yo llegué en 2017 y ya estaban haciendo pruebas en calle de coches autónomos que al momento lo veías y era como, ¿qué es esto? Y ahora justo están, punto. No es que están en discusión. Del punto de vista un poco de luego localización, etcétera, volviendo un poco a Gestamp, estoy aquí como Gestamp hoy. Por ejemplo, nosotros, y creo que eso es lo bueno también, desde hace años hay una política de local for local. Estamos en 24 países, por ejemplo, China es uno de ellos, conocemos bien el mercado, conocemos los nuevos actores de la película Coche, cómo trabajan, las necesidades, y es verdad que hay puede haber diferentes maneras de trabajar, un poco como comentabas tú antes, diferentes ritmos, sobre todo. Lo que mencionaba también en mi primera pregunta, ¿no? El time to market, lo que se pide, o el tema del prototipado, por ejemplo, etc. O sea, el hecho de, por ejemplo, de estar ahí desde hace años y conocerlos, conocemos cómo fabricantes europeos están ahí y como fabricantes chinos que están ahí ahora, o sea, nacen de ahí, están viniendo también a Europa, a España en concreto. El hecho de conocerlos es un poco, nosotros estamos abiertos realmente a esta intercambio de información, de todo. Y es un poco la ventaja que nos llevamos, el saber conocerles desde hace tiempo, conocer cómo se trabaja en diferentes áreas geográficas, pero es verdad que hay que adaptarse, hay que saber adaptarse, ser flexibles, resilientes. Eso creo que son las palabras que estamos sacando un poco todos, ¿no? Desde cómo se fabrica, cómo se diseña, cómo se vende. Esas son un poco las palabras claves que hay que tener en cuenta y considerar que sí, estamos en un periodo histórico para el sector automoción probablemente único, probablemente desde los principios, desde el caballo al coche. Ahora este es el segundo periodo un poco como más drástico en términos de revolucionario, eso, vamos a decir así. Muy bien, muchas gracias. Pregunta muy sencilla para ti, Clara, hasta donde puedas, por supuesto, pero estamos oyendo hablar todo el rato de China, diferentes formas de fabricar, diferentes coches, diferentes... Bueno, ¿dónde está Ayvens, hasta donde puedas contar, insisto, dónde está Ayvens dentro de este nuevo cambio, de este cambio tan profundo que está produciendo en el sector de la automoción? ¿Qué está haciendo un poco Ayvens a grandes rasgos para seguir un poco en el ojo del huracán, ya que tenemos aquí tantos clientes? Bueno, varias cosas, ¿vale? Lo primero, y yo creo que es súper importante estar atentos, y yo creo que este Ayvens Talk es parte de eso, ¿no? Estar atentos a qué está pasando porque va tan rápido, que es ver dónde estamos, ¿no? Y todo el rato chequear qué hace Europa, qué hace Estados Unidos, qué pasa en China, ¿no? Y replantearnos siempre la estrategia, os diría obviamente no cada semana, pero sí dónde estamos, qué queremos ser de mayores, cómo podemos
sobre todo, y lo más importante, que no se nos vaya el foco de qué es lo que puede querer mi cliente actual y futuro, y cómo podemos ayudarle, ¿no? Y eso es la parte más importante. Y cómo ayudar a nuestros clientes en esa transición y en esta revolución, que yo creo que sí que es una revolución, o yo lo llamo más disrupción, estar a su lado, ¿no? Nosotros la experiencia que tenemos o la ventaja que podemos tener es que damos servicio y ayudamos a aconsejar vamos a decirlo claro, en el coche, en qué coche, cómo, a qué kilómetros, en qué plazo, ¿no? A millones de usuarios y de clientes finales en el mundo. ¿Vale? Somos probablemente el player de renting más importante de Europa, probablemente no, somos el player más importante, y esto nos permite estar bastante al día de dónde estamos, ¿no? Nosotros, al ser una multinacional, tenemos, sobre todo especialmente en la parte de innovación, reuniones, os diría, semanales para ver dónde están, porque hay mercados que van a una velocidad muy diferente que la otra. Estamos, por ejemplo, en Malasia, que va un poco diferente también, ¿no? Entonces, esa escucha activa a lo que hacen otros países, nuestros compañeros, cómo va la evolución del vehículo en muchas regiones, pues nos ayuda a acercar un poco más deprisa a nuestros clientes esa realidad, ¿no? Y adaptar nuestros productos, que también se ha hablado mucho y lo acaba de decir Davide, un poco a ser más flexibles, porque es lo que parece que el mercado quiere, ¿no? Y lo que los clientes cada vez más, tanto si son empresas como si son particulares, pues podemos brindarle, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, porque tenemos la suerte de estar en muchos sitios, de ver muchas cosas y de conocer muchos clientes. Y luego, de una manera así más concreta en España, de escucharles, ¿no? De también ver, no solo desde la industria, sino desde el cliente final, que además, lo comentábamos antes con un cliente, cada cliente está en una industria y en un mercado o en su vida particular en un momento tan diferente que también nos ayuda mucho escucharles, escucharos y ver qué está pasando, ¿no? Y poder llevar esas mejores prácticas de unos a otros, en el caso de España, en el mercado español, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra obligación y lo que yo creo que tenemos que intentar seguir prestando a nuestros clientes y al mercado de la automoción en España, o de la movilidad, porque ya automoción a veces ya no se sabe si serán coches o les tendremos que cambiar el nombre también, ¿no? Bien, efectivamente, sí. Súper interesante, Clara, muchas gracias. Y ya la última pregunta para ti, y nos vamos a por esa cerveza fresquita. Has dicho varias cosas al principio que me han llamado bastante la atención. Entonces, tenía varias apuntadas, pero me he decantado por una de ellas, que creo que tiene bastante relación con esto que estamos hablando, que el cambio ya no es solo tecnológico, es un cambio de puro foco, ¿vale? Entonces, has dicho, somos una empresa tecnológica de movilidad. Has dicho que eres un fabricante de coches. Has dicho, Liux es una empresa tecnológica de movilidad. Desarróllamelo en 2 minutos, porque creo que esto es lo más esencial que vamos a sacar. Es decir, con independencia de qué materiales, qué diseño, etcétera, esto va a una velocidad que de Event Talks a Event Talks, que pasa en 3 meses, y hay cosas nuevas que tenemos que estar revisando. Cuéntanos cuál es ese foco de Liux, porque me ha parecido súper interesante. Bueno, creo que el foco es innovar en cosas que realmente aportan valor, ¿no? O sea, lanzar otro fabricante que te dé la oferta clásica con los segmentos de siempre y pues es entrar en una competencia y bueno, pues ser uno más, ¿no? Y nosotros no nos lo podemos permitir porque para eso hay que tener mucho dinero, mucha infraestructura, entonces creo que nuestra vocación es la de tratar de aportar soluciones a los retos que tiene la movilidad. Hoy hemos entendido que un vehículo L7 es una categoría que es una oportunidad para solucionar una necesidad real dentro del mercado y creciente, pero hablamos mucho de plataforma, por ejemplo. O sea, nuestro coche igual no es un coche en 5 años, o igual, además de ser un coche, es un robot. O sea, ¿qué es un robot mañana? Pues ese mismo coche le quitas el monocasco, le quitas los asientos, le quitas el volante y tienes una plataforma que se mueve sola y que puede hacer logística o puede... Entonces, lo importante es que seamos conocedores y owners en el sentido propietarios de lo que pasa en las tripas, o sea, de la tecnología que usamos. Porque si no,
creo que es un poco lo que ha pasado en la industria más establecida, que se han ido externalizando las capacidades. Entonces había uno que me hacía este tipo de software, otro que me hacía las luces, otro que me hacía no sé qué, otro que me hacía no sé qué, y te convertías en un integrador, pero el problema del integrador es que cuando las tecnologías cambian mucho, él ya no controla las tecnologías. Entonces le es más difícil ver venir lo que viene, le es más difícil adaptarse a lo que viene, y bueno, pues los chinos son owners de su tecnología. Ellos se desarrollan y se fabrican, siguen siendo tecnólogos. Y los directores generales de los OEMs chinos, pues muchos de ellos vienen de hacer tecnología y son ingenieros y son de producto. Y en los OEMs europeos, pues eso ha ido cambiando, ¿no? Y creo que de las interacciones que hemos tenido con algún OEM que se ha acercado para alguna colaboración y tal, hablas con gente que tiene mucho conocimiento del mercado, mucho conocimiento de operacional y demás, pero que de tecnología no sabe. Y entonces creo que eso te deja un poco pues, sin las herramientas, ¿no? Para la adaptación. Y como hay que adaptarse muchísimo y muy rápido, o controlas la infraestructura o es muy difícil que te adaptes. Entonces nosotros queremos ser soberanos y ser buenos y ser capaces de aportar en la infraestructura. No en toda, porque somos pequeños, porque tenemos nuestras limitaciones, pero sí tratar de traer al mercado propuestas que merezcan la pena en algunos ámbitos, pues nuestro tema de composites, nuestro powertrain, estas cosas, que nos permitan pues, oye, aportar algo de verdad necesario, responder a una necesidad del mercado, no un coche más del mismo segmento con la misma autonomía, con la misma motorización, pero con una carrocería distinta, ¿no? Fantástico, súper interesante. Pues yo creo que con esto, si os parece bien, hemos tenido una mesa redonda súper interesante. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, muchísimas gracias a los que están en su casa y nos vemos en el Event Talks número 8.